¿Te pasa que entiendes series en español, pero en Madrid no te entienden a ti? Hoy vamos a contarte, sin rodeos, cuáles son los mejores recursos para aprender el español de España. El castellanito de verdad. Te sirve para cosas reales, pedir en un bar, hablar con compañeros de trabajo o charlar con tu familia política. Y todo a nivel B1. Y ojo, vamos a aclarar el lío típico, ceceo, vosotros, palabras como zumo o ordenador. Te damos recursos concretos y además, un ejemplo práctico para que puedas usarlos hoy mismo si viajas a España o trabajas con gente de aquí. Hola, soy Carlos, y estoy con María. Por cierto, la lección completa para practicar está en Vocably. Vale, vamos al grano. Mucha gente estudia con recursos de América Latina, que están muy bien, pero luego llega a España y se pierde con el acento y el vocabulario. Sí, a ver, no es una guerra de acentos, ¿eh? Simplemente si tu objetivo es España, conviene elegir materiales pensados aquí. Así practicas la pronunciación de CYZ, el uso de vosotros y palabras comunes en la calle. Empezamos por lo básico de pronunciación. En España, la C y la Z suenan como una especie de Z inglesa, como en thanks. O sea, decimos cena y zapato con ese sonido, no como ese. Un canal que ayuda mucho es uno de pronunciación en castellano. Busca vídeos sobre la distinción CZS. Y repite en voz alta. Para oído y vocabulario, me encantan los podcasts hechos en España. Por ejemplo, Notes in Spanish tiene niveles y acento de Madrid, y Español con Juan explica cosas con humor y muy claro. Yo, la verdad, recomiendo escuchar 10 minutos al día, pero todos los días. Y cuando veas series, prueba con culebrones o series españolas con subtítulos en español. Acacias 38 o Amar es para siempre tienen diálogos claros y repetitivos. Si te va más lo moderno, El Ministerio del Tiempo está genial, pero quizá un poco más rápido. Antes de seguir, hagamos un mini roleplay rápido, ¿sí? Escena, estás en un bar de Madrid a la 1 del mediodía. Yo soy la camarera, tú el estudiante. Practicamos expresiones reales. Venga, voy. Disculpa, ¿me pones una caña y un pincho de tortilla, por favor? Claro, ¿para aquí o para llevar? Para aquí, gracias. Ah, y si puede ser, un zumo de naranja también. Vale. Son 3,50 € por la caña y el pincho, y 2 € por el zumo. ¿Pagas ahora o después? Pago ahora. Aquí tienes 5 €. Gracias. ¿Qué pinta tiene la tortilla? Perfecto. Fíjate en 3 cosas. 1. Pedimos con me pones, que suena muy natural en bares. 2. Zumo, no jugo. 3. Para aquí es común, también oyes para tomar aquí. Exacto, y una micro cosa más, decimos vale todo el rato. Es como ok. Si dices vale, ya suenas más de aquí. Hablemos de gramática práctica, el famoso vosotros. Muchos cursos de América no lo usan, pero en España sí. Truco simple para el presente, casi siempre es como ustedes menos la N. Por ejemplo, ustedes comen, vosotros coméis, ustedes trabajan, vosotros trabajáis. Para practicarlo, usa un conjugador online y filtra por España. O busca ejercicios específicos de vosotros en un blog de español de España. 10 minutos al día con verbos comunes si lo tienes: ir, tener, hacer, poder, ver, venir, salir, poner. Diccionarios y referencias, a mí me salva Wordreference, sobre todo el foro para ver usos en España. Y el diccionario de la Real Academia Española te da definiciones y marcas de uso, si una palabra es de América, te lo señala. Apps, sí, pero con truco. Configura el español de España en la app, si es posible, para que te salgan vosotros, ceceo y vocabulario peninsular. Y combina la app con entrada real, podcast, serie, bar, una llamada con un tutor. Hablando de tutores, las plataformas de intercambio van muy bien. Busca a alguien de España y proponed reglas claras, 15 minutos tú en español y 15 minutos la otra persona en tu idioma. Así tienes correcciones en vivo y expresiones de la calle.
Te cuento una historia real que vi en un foro. Un chico llegó a Valencia en verano y dijo estoy caliente. Claro, todos se rieron, porque significa que tienes deseo sexual. Lo correcto es tengo calor. Parece un detalle, pero cambia todo. Y otra clásica, pedir jugo en un bar y que te miren raro. En España decimos zumo. No pasa nada si te equivocas, pero si tu objetivo es sonar local, esas palabras cuentan: ordenador, coche, patata, piso, bollo, pajita. No, decimos pajita también, pero en algunos sitios dicen cañita para la cerveza. Ojo al contexto. Métodos, a ver. Hay debate fuerte, clases tradicionales versus apps. Mi opinión, mezcla. Una clase semanal para estructura y duda grande, y el resto de la semana input divertido con series y podcasts de España. Si puedes, una sesión de conversación corta cada 2 semanas. Y la inmersión, que asusta pero funciona. No hace falta mudarte a Madrid mañana. Puedes crear microinmersión, móvil en español de España, listas de la compra en español, y 2 conversaciones cortas por semana, aunque hables mal. La corrección en tiempo real te hace avanzar muy rápido. Vale, recapitulemos un segundo y te hago un mini test. ¿Listos? ¿Qué significa zumo y cómo pronunciamos la C en cena en España, con S o con ese sonido de TH? Respuesta: zumo es lo que en muchos países llaman jugo, y la C de cena suena como TH, no como S. Si aciertas esto, ya estás más cerca del acento de aquí. Bien, seguimos. Más recursos concretos, para podcast fáciles y castellanos, Notes in Spanish que intermedio es oro. Para vídeos claros con acento peninsular, Español con Juan tiene explicaciones simples y un humor muy español. Para noticias lentas, busca boletines de radio en España y escúchalos a media velocidad al principio. Series, te doy una ruta B1. Empieza con Acacías 38 con subtítulos en español. Cuando te sientas cómodo, sube a Cuéntame cómo pasó, y luego ya pasas a cosas rápidas como La Casa de Papel, pero con pausa y repetición. 2 escenas bien escuchadas valen más que un capítulo entero a medias. Lectura corta, artículos de cultura y ocio de periódicos de España, una columna al día. Subraya 3 palabras nuevas y búscalas en el diccionario, pero, por favor, busca ejemplos de España. Incluso los menús de bares son un recurso: ración, tapa, pincho, caña, copa, revuelto, bocadillo. Pronunciación otra vez porque importa. Grábate leyendo un párrafo con palabras como zapato, cereza, Zaragoza, gracias. Compáralo con una voz de España y marca diferencias. No busques perfección, busca que te entiendan y suene natural. Pequeño checklist para tus recursos. ¿Tiene uso de vosotros? ¿Muestra vocabulario peninsular? ¿La voz es de España? ¿Te resulta agradable? Si falla en 3, cámbialo. Aprender con gusto es medio camino ganado. Errores típicos que escucho: usar coger con miedo. En España coger es normal, coger el bus, coger el teléfono. También oigo confusiones con piso y apartamento, aquí piso es lo normal para flat. Y ojo con chaqueta, jersey y vaqueros, son palabras del día a día. Otra anécdota rápida de internet: una chica usó una jerga que leyó en un foro latino y aquí sonó rarísima. Moraleja: la jerga es local y cambia cada 6 meses. Mejor aprende expresiones neutras y poco a poco, capta las que se usan en tu ciudad o con tu grupo. Trucos de estudio que sorprenden: ver culebrones a la hora de la comida. Parece broma, pero escuchar diálogos sencillos, con drama y repetición, te da oído. Además te acostumbras a vale, venga, oye, y esas muletillas que usamos todo el tiempo. Y empezar conversaciones aunque hables regular. En la cola del pan, perdona, ¿cómo se llama este bollo? Y ya está, conversación de 10 segundos. Eso, cada día, acelera más que 1 hora de teoría, de verdad. Herramientas de memoria, tarjetas con audio en tu acento objetivo. Si puedes, graba a un amigo de España diciendo palabras clave: ordenador, nevera, mando, friega, fregona, cazo, vale, venga. Repite en trayectos cortos, como 5 minutos de repaso. Y no olvides la entonación.
En España subimos y bajamos bastante. ¿Me pones un café, por favor? Copia el ritmo. A veces no es la palabra, es como la dices. Segunda mini práctica cortita, en una tienda de electrónica. Yo vendedora, tu cliente. Vamos. Hola, buenas. Busco un ordenador portátil para estudiar, algo ligero. ¿Tenéis algo alrededor de 600 euros? Sí, mira, este va muy bien. Pesa poco y la batería dura un montón. Si quieres, te hago una rebaja del 10% hoy. Genial, entonces me lo llevo. ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Tenéis funda también? Claro, con tarjeta sin problema. Y sí, tenemos fundas. Palabras útiles aquí: ordenador, no computadora, portátil, no laptop, rebaja, no descuento a secas, aunque descuento también se usa, pero rebaja suena muy de tienda. Comparando métodos un segundo. Clase tradicional te da orden, pero puede ser lenta. App te da hábito, pero sin contexto local. La solución es casar los dos con contenido real de España y, si puedes, una tutoría corta para pulir pronunciación y dudas. También puedes usar transcripciones. Lees primero, luego escuchas, luego vuelves a leer marcando las partes con ceceo. Si subrayas vale, venga, sabes, bueno, o sea, empiezas a sonar más natural, que es lo que queremos. Para cultura, escucha radios de España en directo mientras haces otras cosas. Te acostumbras a anuncios, acentos de distintas regiones y vocabulario vivo. 10 minutos de fondo ya ayudan. Y si te bloqueas, cambia la tarea. Un día solo input, otro día solo hablar, otro día solo correcciones. La variedad mantiene la motivación y, oye, el cerebro aprende mejor. Un punto delicado: si ya aprendiste con recursos de América, no lo tires. Simplemente añade un filtro España y acepta que a veces dirás jugo y te entenderán, pero si dices zumo en España, encajas mejor. Es cuestión de objetivos, no de purismo. Totalmente. Y tampoco te obsesiones con la Z perfecta. Prefiero a alguien claro y amable que a alguien con Z muy marcada pero sin vocabulario. Prioriza que te entiendan y ya puliremos detalles. Para medir progreso, idea simple: grábate haciendo 2 pedidos distintos cada mes, uno en un bar y otro en una tienda. Compáralos y apunta: ¿usé vosotros? ¿Dije zumo? ¿Sonó mi ceceo? Esa evidencia motiva mucho. Pregunta para ti que nos escuchas: ¿qué recurso de España te ayudó más y por qué? ¿Una serie concreta, un podcast, un profe o un intercambio? Cuéntanos también una palabra que te haya dado vergüenza o que te confundiera en España. Para cerrar, un resumen muy corto: elige recursos con acento peninsular, practica vosotros, cuida ceceo y vocabulario local, y habla un poco cada día. Con eso, vas a notar cambio en un mes, te lo digo. Y como ya dijimos antes, la lección interactiva completa con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Gracias por acompañarnos y nada, hasta la próxima.